pasar que inunda el aire, tierra de luz, de arena y arte, brillo del mar, de azul que arde, yo la arena, casarme y saber, viento que llega del levante. ¡Bravo! El día de hoy les vamos a hablar precisamente de esta danza morisca. Para eso tenemos a Lila Sellet, quien es directora y coreógrafa, por supuesto, de danza morisca. Esta ya era prácticamente la segunda edición. ¿Cómo estás, Lila? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos con ustedes. Oye, pues háblanos sobre la danza morisca. ¿Qué es la danza morisca? Mira, la danza morisca es digamos, el mestizaje previo al mexicano. Te habla acerca de nuestros padres, nuestra madre patria y el mundo árabe como antecedente del pueblo mexicano. Y pues es un lenguaje coreográfico que combina dos mundos que acerca el oriente con el occidente. Ahora, es esta danza morisca, pero transatlántico. ¿De qué estamos hablando exactamente? Fíjate que transatlántico es una puesta en escena, es un montaje coreográfico que habla acerca del empoderamiento femenino, habla acerca de algo que se le llama el vuelo rosa, que es un vuelo piloteado solamente por mujeres, ¿no? Tanto técnicamente como la tripulación. Esto se hace ya desde hace varios años, se hace en México, se hace en todo el mundo, y nosotros estamos haciendo este montaje pues para inducir esta reflexión, ¿no? Y que la gente entienda también, y nosotros mismos, que la mujer pues tiene muchas oportunidades y se puede desarrollarse de muchas maneras. ¿Cómo surge la creación de este espectáculo, Lila? Fíjate que esto surgió hace 2 o 3 años más o menos, te estaba yo contando hace ratito en el corte, que estando en un país por ahí lejano me tocó ver estas chicas de la tripulación de Emiratos Árabes. Cuando uno está al final del viaje, ¿no? Que ya está completamente descompuesto, entonces al mirarlas perfectas, ¿no? Con su sonrisa, con bonete que une Oriente con Occidente, se me ocurrió hacer, era digamos una especie de fotografía muy sintética de lo que yo hago, unir estas dos partes del mundo, y se me ocurrió reflexionar primero sobre la condición femenina y luego ya nos fuimos más adentro, ¿no? Lila Sellet, ¿qué se quiere expresar ahorita con esta danza morisca? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué sentimientos va a remover directamente ya en el espectador y qué día se van a presentar? Pues eso, esperemos que cada quien lo siente y lo piense diferente, porque estamos nosotros queriendo dirigirnos a un público pensante y sintiente. No es una experiencia que vaya a ser cerrada, es como inducirte acerca de tu conducta de viaje y la condición femenina. Nos vamos a presentar el 23, 24, 25 y 26 de agosto, el Teatro de la Danza, Centro Cultural del Bosque, y pues están invitadísimos todos a acompañarnos. ¿Cuántos bailarines, cuánta gente de baile en escena? La compañía Ensamble Almoxarabía son 6 bailarinas, otras 2 solistas, María Luébano y yo, que voy a bailar también, y Dominga Martínez es coreógrafa también, asociada conmigo, y pues ahí vamos a estar. Lila Sellet, te agradezco en el alma, directora y coreógrafa de danza morisca, que la gente no se pierda la oportunidad de ver a este extraordinario espectáculo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Bienvenidas, muchas gracias.